La paz de Dios, pequeños. El día de hoy vamos a ver un tema muy hermoso, el cual nos corresponde en este día que es lunes de autoridad. Tiene por título Autos de autoridad que vivifican mi ser. Nuestro texto áureo se encuentra en el libro de Mateo 28, 18, el cual dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra de Dios dice: Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré: ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El día de hoy vamos a ver diferentes conceptos. Vamos a iniciar con autoridad. ¿Qué es la autoridad? Se define como una potestad o facultad para realizar algo. La facultad que tiene una persona para poder realizar lo que él quiere. ¿Pero qué es potestad? Dice la definición que es el dominio, el poder, la jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo, el poder que se tiene sobre algo. ¿Pero qué es vivificar? Dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil o a una cosa que había perdido la energía. Dar vitalidad, ¿verdad? Algo que ya ha perdido la energía. ¿Cuál es nuestro objetivo del tema del día de hoy, pequeño? Reconocer la autoridad o potestad divina del Señor Jesucristo sobre nosotros, y nos someteremos en amor y obediencia a su palabra para manifestar en nuestras acciones la vida espiritual que emana de Él y de su palabra. Vamos a ver algunas características del agua. Sabemos que el agua es un elemento natural muy importante, que es vital para subsistir, y representa pureza, representa vitalidad, fuerza y nos refresca, ¿verdad? Es un líquido muy importante para nosotros. Cuando el agua fluye, siempre abre camino, avanza sin importar los obstáculos que se presenten, incluso puede partir la roca de la fuerza que tiene. La Biblia tiene esas características y a través de su lectura somos vivificados. Te invito a que juntos bebamos el texto bíblico a través de la siguiente narrativa. ¿Qué opinas de los principales sacerdotes de los tiempos del Señor Jesucristo, referente a lo que reconocieron como Hijo de Dios o el Mesías prometido? Ellos, debido a su soberbia y a su entendimiento entenebrecido, buscaban la manera de quitarle credibilidad al Señor Jesucristo. Buscaban la manera de hacer lo que dan mal. ¿Sabías que Dios nos pide obediencia y cuando desobedecemos la palabra de Dios diciendo mentiras, deshonrando a nuestros padres, invirtiendo el tiempo en actividades que no le agradan a Dios como los videojuegos, las redes sociales, el internet? Con esto estamos ignorando la autoridad de Dios y manifestamos que nos hace falta ser vivificados. Pero te invito a que analicemos a la luz de las Sagradas Escrituras cada una de estas cosas.
Dice su palabra: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Recuerdas, pequeño, que estando Jesús en el templo y enseñando y anunciando el Evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos para cuestionarle con qué autoridad realizaba cada una de estas cosas? Podemos ver en versículos anteriores la purificación del templo. A lo largo de los años, en el templo se había establecido un gran sistema de contenido económico en torno al ministerio del templo. Se había estipulado pagar un impuesto del santuario anual, el cual debía ser en la moneda del santuario. Existían diferentes tipos de monedas, pequeño, como las persas, las griegas, las romanas, las sirias, las egipcias, las sirianas, las cuales debían ser cambiados por ciclos del santuario. Esta actividad dio origen al sistema cambiario dentro del templo, y las personas que lo operaban se denominaban cambistas. También se comercializaban diferentes tipos de animales para sacrificios, mismos que estaban autorizados por los principales del templo, quienes certificaban que los animales vendidos en el templo eran aptos para el sacrificio y cobraban por otorgar esta certificación. Cuando Jesús observa esta situación, se indigna, se enoja y con su autoridad divina echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó todas las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían estos animales y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Otro ejemplo lo vemos en el versículo 14 de Mateo 21. También menciona que estando aún en el templo, vinieron a él cojos y ciegos y los sanó. Estas maravillas que el Señor Jesús hacía también incomodaron a los principales del templo, porque la gente que recibía el milagro o simplemente lo contemplaban, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Seguían sin reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías prometido, a pesar de todos los milagros que él hacía, de tal manera que al escuchar a la gente aclamaba, resultaba en un delito o fracción a la ley de Dios muy grave, porque para ellos el Señor Jesucristo no era digno de recibir alabanza. Pero vamos a ver cómo el Señor Jesús muestra su autoridad. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar, diciendo: en las Escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de allí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Después de esto, regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó: yo también
les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús. No lo sabemos. Entonces Jesús les contestó. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Como vimos, ya no era necesario declarar con qué autoridad hacía estas cosas, puesto que, como se comentó anteriormente, Juan el Bautista ya lo había presentado como el Mesías prometido, y con la autoridad suficiente para hacer cuanto hizo y enseñar su palabra. También tenía autoridad sobre el templo para limpiarlo de la contaminación del pecado que el hombre había introducido en él, y todavía más, tenía el derecho de ser aclamado como el que venía en el nombre del Señor. Los actos narrados, los que hemos visto, nos invitan pequeño a someter nuestra vida a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en lo personal, en la familiar, en la escolar, en lo social, pero sobre todo en lo espiritual. Debemos reconocer su autoridad sobre el mundo y sobre los que habitamos en él. Nos hace reflexionar acerca de las consecuencias que hay para cada uno de nosotros. Como líderes religiosos y el pueblo de Israel que seguía sus instrucciones, no son vivificados por su palabra. Ellos, al igual que la higuera estéril, se secaron, porque aunque parecía que obedecían a Dios y a sus ordenanzas, en realidad hacían todo para su conveniencia personal, como lo vimos en los negocios en el templo. ¿Deseas que el Señor te maldiga como lo hizo con la higuera? Aún estamos pequeños a tiempo de reflexionar y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, para iniciar una nueva vida en armonía con Dios, reconociéndole como el único que tiene autoridad sobre nuestra vida y sobre todo lo que en el mundo hay. ¿Reconoces, pequeño, a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador? Que Dios te bendiga.